El amanecer de aquel día no trajo solo el sol sobre la tierra, sino un llamado sobre las almas. En cada rincón del mundo, corazones inquietos despertaban sin saber que estaban a punto de ser confrontados con una pregunta invisible, pero decisiva. ¿Estás sirviendo a Dios de la manera correcta? No había un templo específico, ni un altar físico. El escenario era lo cotidiano, pero en el plano espiritual, los cielos estaban atentos. Era el día en que historias antiguas serían revividas, no como memorias, sino como espejos. Lo invisible se haría visible y lo común se tornaría sagrado. En la eternidad, los nombres ya estaban escritos. Abraham, Esther, Bartimeo, el joven rico, la viuda de Sarepta, Pedro, David y el hijo pródigo. Pero ahora era el presente lo que sería revelado. Abraham se encontraba ante el paisaje árido de una tierra extraña. No había mapas ni promesas de seguridad, solo una voz. La misma que lo había sacado de Ur, ahora lo llamaba a subir al monte con su hijo en brazos. Cada paso resonaba en las montañas como una prueba silenciosa. ¿Confiar o dudar? No tenía idea de lo que Dios haría, solo sabía que debía obedecer. Ese día, el cielo no exigía palabras, sino pasos. El altar se construiría con piedras y fe. Y allí, en la cima, con la hoja temblando entre sus dedos, Abraham demostró que servir a Dios no es entender, sino confiar. Y cuando la fe alcanzó el límite de la razón, apareció el Cordero, porque Dios nunca falla con aquellos que dicen sí sin garantías. Mientras tanto, en un rincón olvidado de Sarepta, una mujer luchaba contra el fin. La harina era poca, el aceite casi seco, y la esperanza se marchitaba como las flores del desierto. No era reina ni profetisa, solo una madre viuda intentando alimentar a su hijo por última vez. Pero ese día, el cielo visitaría su pobreza con una propuesta divina: entregar lo poco. El profeta no traía oro, solo una petición extraña: hacer un pan primero para él. Era irracional, duro, arriesgado. Pero en ese momento, el corazón de aquella mujer respondió más fuerte que la lógica. Y al ofrecer el último bocado, abrió las puertas para la abundancia del cielo. Porque cuando la fe entrega lo poco, Dios multiplica el todo. En contraste, lejos de allí, un joven rico caminaba entre sus bienes. Su vida era impecable, su moral irreprochable, su futuro asegurado. Buscaba algo más, una eternidad que su riqueza no podía comprar. Encontró a Jesús, escuchó la verdad, pero dudó ante el precio. «Vende todo, dalo a los pobres y sígueme», dijo el maestro. La invitación era clara, pero el apego era profundo. Y ese día, mientras los cielos esperaban un sí, él se alejó triste. La oportunidad estaba delante de él, pero su corazón estaba demasiado lleno para recibir lo eterno. Porque servir a Dios exige manos libres y un corazón rendido, algo que no todos están dispuestos a dar. En la fortaleza de Susa, entre perfumes y protocolos, Esther vivía en un palacio sin saber que el destino de un pueblo dormía en su valentía. No buscó el trono, ni pidió ser reina, pero el cielo no llama solo a los voluntarios, llama a los disponibles. Y ese día, cuando el decreto de muerte pendía sobre su nación, tuvo que decidir: esconderse tras el confort o levantarse como intercesora. «Si perezco, que perezca», dijo ella, mientras ponía su corazón en la línea de batalla espiritual. Con ayuno y oración enfrentó el miedo y se presentó ante el rey. Su sí salvó generaciones. Porque a veces servir a Dios es arriesgarlo todo por aquellos que no pueden defenderse. Y entonces escuchamos el grito de Bartimeo en las polvorientas orillas de Jericó. Ciego, pobre e ignorado, escuchó que Jesús pasaba. No vio milagros, no tuvo pruebas, pero tuvo fe. Gritó hasta ser reprendido. Gritó más fuerte hasta ser oído. Y en ese instante, entre la multitud que veía pero no clamaba, él destacó por una fe que rompía el silencio.
Jesús se detuvo. Y cuando el maestro le pregunta qué quiere, Bartimeo no duda, que vea. Ese día no fue la multitud quien movió el cielo, sino la voz insistente de un invisible. Porque quien clama con fe nunca es ignorado. Servir a Dios, a veces, es simplemente no dejar de llamar. En otro camino, un hombre estaba lejos de casa, pero no de la misericordia. El hijo pródigo se había marchado a tierras lejanas, seducido por promesas de libertad y placer. Tenía todo lo que necesitaba, pero el vacío del corazón lo condujo al abismo. El dinero se fue, las amistades desaparecieron, y el hambre le hizo recordar el amor de su padre. Y fue en medio de la miseria, cuando ya no quedaba nada, que decidió volver. Volveré, no como hijo, sino como siervo. Pero el padre que esperaba no lo condenó. Corrió a su encuentro. El cielo celebró el regreso de un perdido, porque servir a Dios comienza cuando se vuelve a Él, no con fuerza, sino con humildad. No importa cuán lejos haya sido, el Padre siempre estará esperando. Y en otra orilla del mar, David, el joven pastor, enfrentaba a un gigante. Con una honda y una piedra, desafiaba lo que parecía imposible. Todos lo veían como un niño, un simple pastor, pero el cielo miraba más allá de las apariencias. No luchaba con fuerza humana, sino con el poder del Dios vivo. Goliat se reía de su debilidad, pero David confiaba en la fuerza que no se ve, la fuerza de la fe. Y con un solo golpe el gigante cayó, porque servir a Dios es usar lo que tenemos, no para vencer nuestros enemigos, sino para mostrar al mundo que la victoria viene de la fe que se lanza contra lo imposible. En la misma playa donde la esperanza parecía haber muerto, Pedro lavaba las redes. La pesca de esa noche había sido en vano. El mar estaba en silencio, los botes vacíos, el corazón cansado. Pero allí, en el fracaso, Jesús apareció y dijo lo impensable: vuelve al mar, lanza las redes otra vez. Era ilógico, incluso humillante, pero Pedro obedeció. Y cuando la red casi se rompió por tantos peces, entendió: el milagro no está en el momento, sino en la obediencia. Fue ese día cuando el pescador se convirtió en discípulo, porque servir a Dios es continuar, incluso cuando todo parece haber fallado. Es lanzar las redes aunque no haya señales. Estas historias no están separadas por tiempo ni geografía. Forman un sendero, un camino invisible donde cada paso revela el patrón de Dios. Obediencia que desafía la lógica, entrega que desafía el miedo, persistencia que vence el silencio, valentía que resiste el peligro, arrepentimiento que supera la culpa, fe que ignora las estadísticas y fidelidad que insiste incluso cuando todo se derrumba. No son solo biografías sagradas, son mapas espirituales. Cada personaje, cada gesto, cada elección resuena en el presente. Porque servir a Dios de la manera correcta no es una fórmula, es una decisión viva, diaria, encarnada. Aquel día memorable, las historias cruzaban eras y corazones, convocando no solo recuerdos, sino respuestas. Dios no buscaba grandes hazañas, Él buscaba corazones dispuestos. El cielo no se conmovía con títulos, riquezas ni apariencias. Él veía lo invisible, lo oculto, lo íntimo. El clamor de Bartimeo, la osadía de Esther, la obediencia de Abraham, todo ello formaba un clamor unísono: heme aquí. No había garantías de retorno, ni recompensas inmediatas, pero sí una certeza: quien le dice sí a Dios, jamás se queda donde estaba. La fe verdadera siempre mueve, rompe, transforma, y ese día miles serían confrontados con la misma pregunta hecha a los antiguos: ¿estás listo para servir? Pero no todos lo estaban. En templos llenos, en casas silenciosas, en almas activistas, había quienes confundían servir con actuar. Había movimiento, pero no entrega. Muchos hacían, pero pocos se rendían. Y así como el joven rico,
Muchos elegían la seguridad en vez de la obediencia. Otros, como Pedro al principio, lavaban las redes antes de tiempo. Pero el cielo no desistía. La misma voz que llamó a los patriarcas ahora susurraba en la conciencia de cada uno. Era un llamado sin sonido, pero con peso eterno. Porque el servicio verdadero no es una agenda, es una respuesta al amor. No comienza en el escenario, sino en lo secreto. No depende de fuerzas humanas, sino de la disposición de un corazón quebrantado. Ese mismo día, había quienes, en silencio, daban pasos invisibles. Una mujer entregaba su tiempo para cuidar a un enfermo. Un joven perdonaba a alguien que lo había herido profundamente. Un padre oraba por la reconciliación de su familia. Ninguno de esos actos sería aplaudido públicamente. Pero en el cielo, cada gesto era anotado como adoración. Porque servir a Dios de la manera correcta rara vez es espectacular a los ojos humanos. Muchas veces es discreto, difícil y no reconocido. Pero es precisamente ahí donde reside su fuerza, en lo secreto que toca el trono de Dios. Cada acción invisible lleva eternidad cuando nace del amor por aquel que ve lo oculto. Y mientras el mundo seguía su ritmo acelerado, el cielo marcaba un nuevo tiempo. Como en los días antiguos, Dios levantaba a los improbables, no a los más capacitados, sino a los más disponibles. Era un nuevo derramamiento, no de fuego visible, sino de convicción profunda. Cuerpos cansados, pero corazones encendidos. Gente común, con historias rotas, siendo visitada por un llamado que no se explica, solo se siente. Y la pregunta flotaba como una brisa cargada de propósito. ¿Me amas más que a estas cosas? Era la misma pregunta hecha a Pedro, ahora soplada sobre la generación actual. Y quien la escuchaba sabía, el tiempo de dudar había terminado. La respuesta, en muchos, no vino con palabras, sino con lágrimas. Era como si las historias de Abraham, Esther, Bartimeo y tantos otros descendieran del texto sagrado y tomaran carne en lo cotidiano. Una madre, ante la escasez, elegía confiar. Un empresario, ante la oportunidad de engañar, elegía la integridad. Un joven, ante la tentación, elegía la renuncia. No había público, pero sí cielo. El Espíritu de Dios recorría las calles, los hogares, las iglesias, los desiertos, buscando corazones que aún supieran decir «Sí, Señor». Y ese día, cada sí se convertía en semilla de milagro, porque Dios siempre responde al corazón rendido con presencia manifiesta, y entonces lo invisible se volvía palpable. Hogares que antes eran fríos, comenzaban a ser calentados por oraciones sinceras. Personas que cargaban el peso de la religiosidad encontraban libertad en la intimidad con Dios. Ya no se trataba de hacer para ser aceptado, sino de hacer porque habían sido alcanzados. El servicio dejaba de ser obligación y se volvía placer. La entrega ya no era sufrimiento, sino respuesta al amor. Y en este nuevo tiempo, el verdadero avivamiento no tenía nombre de conferencia ni rostro de celebridad. Tenía rostro de siervo, de quien se levantaba de madrugada para interceder, de quien perdonaba sin recibir disculpas, de quien decía «Heme aquí», aún sin saber lo que vendría. Pero no todos escucharon. En muchos el llamado fue ahogado por el ruido de la rutina. Había oraciones repetidas, pero corazones ausentes. Había acciones religiosas, pero sin pasión. Y como el joven rico, algunos dieron la espalda, no por maldad, sino por miedo. Miedo a perder el control, miedo a no ser suficiente, miedo a confiar. Y en ese silencio, el cielo lloraba. Porque Dios no obliga, Él invita. Y cada invitación rechazada es una puerta cerrada a un milagro que nunca ocurrió. Aquel día, el sonido más triste no fue el llanto de quien perdió, sino el silencio de quien rechazó el llamado. Aún así, Dios seguía llamando, porque su paciencia
es larga y su misericordia no se agota. Cada sí verdadero que brotaba de un corazón quebrantado era como una antorcha encendida en la oscuridad. Era el inicio de algo nuevo, no un movimiento, sino un despertar. Y cada uno que decía sí pasaba a cargar la luz, no una luz para sí, sino para los demás. Y fue así como ese día miles fueron marcados invisiblemente, no con tatuajes ni sellos, sino con una disposición innegociable: vivir para agradar a Dios, aunque nadie lo vea, aunque cueste todo. Porque el verdadero siervo no busca aplausos, busca fidelidad. Y en ese punto de la historia, algo cambió en el mundo invisible. Era como si una neblina de religiosidad comenzara a disiparse, revelando el brillo puro de la obediencia. Ese día no tuvo truenos ni señales en el cielo, pero tuvo terremoto en el espíritu. Muchos que antes buscaban bendiciones, ahora buscaban la voluntad de Dios. Muchos que antes deseaban milagros, ahora deseaban ser instrumentos. Porque el mayor milagro no era lo que Dios hacía por ellos, sino lo que comenzaba a hacer a través de ellos. Servir entonces se volvió el nuevo respirar. Y en cada acto, por más simple que fuera, había gloria, no la gloria humana. La gloria de Dios habitando en lo ordinario. Era como si los antiguos personajes, Abraham, Esther, Bartimeo, Pedro, observaran desde el cielo, viendo la continuidad de sus historias en la vida de otros. La viuda de Sarepta encontraba eco en la mujer que donaba su última moneda para ayudar a un vecino. David revivía en el adolescente que, contra todos los argumentos, defendía su fe en la escuela. El hijo pródigo cobraba vida en hombres y mujeres que regresaban rotos, pero decididos. El tapiz divino se expandía, y lo que parecía un recuerdo bíblico se volvía una realidad actual. El mismo Dios que actuó antes estaba actuando de nuevo, no en eventos grandiosos, sino en el corazón disponible de quien se atrevía a decir: «Sí, Señor, heme aquí». Y fue entonces cuando todo se volvió claro. El llamado de Dios nunca fue por perfección, sino por disposición. Él no exigía títulos, sino entrega. Y los cielos se alegraban no por grandes logros, sino por corazones disponibles. Ese día quedó evidente que los verdaderos héroes de la fe no usaban coronas, sino que cargaban cruces. No hablaban alto, sino que obedecían en silencio. El servicio que Dios reconoce no está en las plataformas, sino en los bastidores. Él ve lo que nadie ve. Y en ese preciso momento, en hogares, calles, hospitales, prisiones e iglesias, Él escribía una nueva generación de siervos, anónimos para el mundo, inolvidables para el cielo. El mundo siguió con sus ruidos y distracciones, pero una llama había sido encendida. Una revolución silenciosa, hecha de gestos simples, corazones ardientes y fe viva. Cada uno que respondió al llamado se convirtió en parte de algo eterno. El cielo no aplaudió discursos, sino decisiones. Cada renuncia, cada sí, cada lágrima ofrecida en obediencia era como incienso ante el trono. Y aunque los ojos humanos no lo vieran, el mundo espiritual había cambiado. Porque cuando un verdadero siervo se levanta, cadenas invisibles se rompen, murallas se derrumban, y el reino de Dios avanza, no con espada, sino con fidelidad. Ese día jamás sería olvidado, no porque cambió el mundo exterior, sino porque redefinió el mundo interior de quien escuchó. Dios no busca multitudes ruidosas, sino individuos que, en el silencio del corazón, eligen obedecer. Abraham, Esther, Pedro, Bartimeo, la viuda, David, el hijo pródigo, todos ellos ahora habitan la eternidad, pero sus historias siguen vivas, siendo escritas en los pasos de cada uno que decide seguir el mismo camino, el camino de la entrega. El cielo aún llama, y el eco de aquel día recorre generaciones como un susurro urgente. ¿Me estás sirviendo de la manera correcta?
Y tal vez, en este mismo momento, el llamado esté alcanzándote a ti. No importa dónde estés o qué hayas hecho. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué te está pidiendo Dios que entregues? Tal vez sea el orgullo, tal vez el miedo, tal vez la comodidad. Pero una cosa es cierta, cada vez que alguien dice sí, el cielo se mueve. Y cada persona que responde se convierte en respuesta en la vida de otros. Porque servir a Dios es más que hacer algo, es convertirse en alguien conforme al corazón de Él. Esta es la historia de aquellos que se atrevieron a obedecer cuando nadie los veía, de los que decidieron seguir incluso sin promesas visibles, de los que entendieron que servir a Dios de la manera correcta es un viaje de fe, entrega y transformación. No son los más fuertes ni los más sabios, son los más rendidos. Porque Dios no usa vasos perfectos, Él usa vasos disponibles. Y hoy Él te está llamando a ser parte de esa misma historia. La pregunta ya fue hecha. La decisión ahora está en tus manos. Ahora quiero saber, ¿con cuál de estos personajes sientes que más se parece tu caminar hoy? O si prefieres, escribe aquí en los comentarios: Señor, heme aquí. Vamos a compartir este mensaje con la mayor cantidad de personas posible, porque hay muchos esperando un llamado. Y tú puedes ser el instrumento que Dios va a usar. Y por supuesto, si este mensaje habló contigo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aún hay muchas historias vivas por contar. Que Dios te bendiga y que tu sí lo cambie todo. Y esta fue la historia de los que eligieron servir a Dios con el corazón, no por obligación, sino por amor. De Abraham a la viuda de Sarepta, de Bartimeo a Pedro, cada uno mostró que la verdadera adoración nace de la obediencia y de la entrega. Un relato profundo que nos recuerda que Dios no busca perfección, sino disposición. Y que el mayor milagro ocurre cuando decimos: heme aquí, Señor. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos personajes habló más a tu corazón? O, si prefieres, declara tu entrega escribiendo: quiero servir a Dios de la manera correcta, aquí en los comentarios. Compartamos este mensaje con la mayor cantidad de personas que necesiten oír este llamado. Y claro, no te olvides de dejar tu like, porque eso ayuda mucho al canal a alcanzar más personas con mensajes como este. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún vienen muchas historias inspiradoras. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.